Me indica nada más si estamos ya al aire. Listo. Bueno, pues muy buena tarde a todas las personas que nos acompañan aquí en el Foro Filem, en nuestro segundo día de actividades ya de la Feria Internacional del Libro Estado de México 2021. Ok, pero de todos modos aprovecho para saludar a todas las personas que están en este foro con nosotras y nosotros. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Saludamos con muchísimo gusto en nombre de la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México a todas las personas que amablemente se han dado cita aquí en el Foro Filem, en este segundo día de actividades ya de la Filem 2021. Estamos muy contentas y contentos porque hace algunas horas ya se realizó la inauguración formalmente, hablando de esta bellísima Feria de la Literatura, las Letras y los Libros. Y pues les damos la más cordial bienvenida, también saludando a todas las personas que amablemente ya están conectándose a través de las plataformas digitales de la Filem MX y de todas las demás señales que también se están conectando. Así que bienvenidas y bienvenidos. Y pues decir que estamos muy contentos, pero sobre todo honrados por contar con la presencia esta tarde, así como ya lo fue al mediodía con la entrega del premio Filem, con la presencia del maestro David Huerta, ni más ni menos. Así que bienvenido, maestro David. Un aplauso, por favor. El maestro David, como saben, quienes han estado siguiendo ya las actividades de la Filem, ha recibido el premio de esta feria y nos llena mucho de orgullo que haya aceptado justamente recibir este galardón y sobre todo este reconocimiento a su trabajo y a su trayectoria, maestro. Agradecer también la presencia de nuestro querido amigo Mauricio Montiel Figueiras, quien está aquí acompañándonos para justamente desarrollar esta actividad esta tarde, que será en el marco de la conferencia magistral inaugural que se ha denominado ¿A dónde va la poesía? Como saben, año con año el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, ha venido realizando este esfuerzo interinstitucional en el que se hermanan la Universidad Autónoma del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca para desarrollar y materializar esfuerzos literarios, culturales y artísticos como el que hoy nos convocan. Y en esta ocasión, el género invitado de la Filem, a diferencia de otras ferias en las que invitan países o estados, para nosotros el género invitado, el invitado de honor en este caso es la poesía. El año pasado fue el cuento, el antepasado fue la novela. Y pues hoy vamos a hablar justamente de eso, de los derroteros, de los destinos, de los desafíos del estado que guarda la poesía, ni más ni menos que en voz del maestro David Huerta. Leeré brevemente su semblanza. El maestro David Huerta es poeta, editor, ensayista y traductor. Estudió Filosofía y Letras Inglesas y Españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México, columnista del periódico El Universal, autor de una vasta obra poética. Su libro Incurable es considerado uno de los mejores de la poesía en lengua española. Su obra es el referente del rescate y preservación de una de las artes emblemáticas, la literatura a través de la poesía y la traducción. Entre algunos de sus premios se encuentran el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco en 2018 y Mexicanistas y la Filey, así como el Premio de Literatura en Lenguas Romances que recibió en 2019, otorgado justamente por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Así que, sin más, pedirles otra vez un aplauso para el maestro David, que nos engalana con esta conferencia. Y agradeciendo de nuevo que la gente se esté dando cita aquí presencialmente en el Foro Filem de este recinto que hoy recibe a esta feria, que es el Centro de Convenciones Edomex. También agradecer a todas las personas que continúan ya conectándose. Esperemos rescatar algunos comentarios y algunas preguntas, si es que el tiempo nos da, para
justamente poder tener una retroalimentación también desde la virtualidad y con la gente que está aquí acompañándonos en el foro. Sin más, me gustaría cederle el uso de la voz a Mauricio Montiel Figueiras para que nos comente un tema que nos parece de mayor relevancia antes de comenzar ya con la conferencia del maestro Huerta. Gracias, Juan Carlos, gracias. Buenas tardes a todos los que nos están viendo aquí de manera virtual. Me da un gusto enorme estar por cuarta ocasión aquí en la FILEM, el 4º año consecutivo, pero en este año particularmente porque el homenajeado es mi querido David Huerta, con quien me une una relación de complicidad y de amistad dentro y fuera de los libros desde hace muchos años. Y esta amistad y complicidad, a lo mejor tú te acuerdas, David, comenzó en mi tierra natal, en Guadalajara, con una presentación, una lectura que hiciste donde te acompañaba mi querida Verónica, que está aquí también acompañándonos, cuando Jorge Esquinca estaba al frente de la Dirección de Literatura allí en Guadalajara, en Jalisco, en el Exconvento del Carmen. Y en ese contexto estoy hablando de los años 90, principios de los 90, debe haber sido 1892, 93, por ahí, había pues éramos un grupo de amigos que nos reuníamos ahí en torno del Exconvento del Carmen a distintas actividades que organizaba Jorge Esquinca, que por cierto estará participando el lunes, pasado mañana, en una de las actividades virtuales con otro gran poeta, Francisco Hernández, en una actividad virtual que va a tener que ver con poesía y biografía. Y decía yo que en estas actividades que organizaba Jorge Esquinca había un poeta que asistía a varias de ellas por razones profesionales y también personales, que se llamaba Ángel Ortuño. Ángel, un poeta pues con una obra quizá muy ceñida, de pocos libros, pero muy vasta también en el alcance que tuvo, falleció el día de ayer. A todos todavía estamos, lo estamos platicando ahora, estamos muy consternados por esto, porque son de esas muertes pues que uno no se espera, ¿no? Digo, toda muerte, por supuesto, yo digo que no hay, cuando dicen que toda muerte es difícil, que toda muerte tiene causas, es natural. A mí me parece que la muerte es lo más antinatural que puede haber pues para cualquier ser humano, ¿no? Es la cancelación de la vida, y qué más antinatural que la cancelación de la vida. Y pues Ángel Ortuño, como digo, falleció ayer de manera muy sorpresiva, asombrosa. Todavía me oyen que estoy como con la voz, que no puedo decir exactamente cuáles son mis impresiones. Entonces quisimos, ahora platicando con David, pues dedicar no solo esta conferencia que va a darnos David a continuación, sino pues el encuentro de poesía. Es decir, ayer estaba pensándolo, ayer que me enteré de la muerte de Ángel, dije, qué curioso que ahora que esté yo participando y que he contribuido a organizar este encuentro de poesía dentro de la FILEM 2021, haya muerto un colega, un amigo muy querido, y alguien que quizá está aquí de otra manera, ¿no? Porque la gente que se va, no se va del todo, lo sabemos, se queda de otra manera con nosotros. Entonces queremos dedicar esta conferencia y este encuentro de la poesía a nuestro querido Ángel Ortuño, para quien les pido por favor un aplauso. Bueno, como les decía, pues Ángel es un autor de 5 o 6 libros de poesía, una poesía irreverente, lúdica, divertida. Fue siempre un poeta que quiso demostrar que la poesía también podía no solo ponernos a reflexionar, sino también sembrarnos una sonrisa irónica, sarcástica en el rostro. Y pues toda su obra está construida en torno de esta idea, ¿no? De que la poesía no siempre tiene que ser solemne, no siempre se tiene que escribir, como mi querido David decía hace unos días que nos encontramos, no se tiene que escribir de bata y pantuflas, o no se tiene que escribir, el poeta no tiene que escribir con corbata, pues. Y Ángel fue alguien que demostró profundamente eso. Y para rendirle un pequeñísimo homenaje, que es lo mínimo que le podemos hacer en estos momentos tan dolorosos, de tanta estupefacción. Todavía apenas ayer en la noche fue el velorio de Ángel en Guadalajara. Me voy a permitir leer 2 poemas de él,
2 poemas muy breves. Él siempre escribió, su poesía es muy ceñida, ¿no? Entonces, 2 poemas de él para que quienes aún no lo conocen, lo conozcan y acudan a su obra, ahora sí para leerlo más, que por más común que suene esto que voy a decir, que sí es un súper lugar común, pero pues el mejor homenaje que se le puede rendir a un escritor cuando fallece es leerlo. Ahora, nos gustaría que estuviera todavía él presente, ¿no? Físicamente. El mejor homenaje que se le puede rendir también es en vida a un autor, no solo leerlo cuando ya murió, sino también celebrarlo en vida. Pero, pues ya que Ángel ya no está con nosotros, me voy a permitir leer un par de poemas de él. Bien, el primero se titula A las mujeres no las quiere nadie y está dedicado a Adriana Leal en pago al robo de la frase del título. Vamos a hacer un científico experimento. Salga a la calle, inhale, es bueno respirar, ¿no le parece? Ahora, sea mujer. Tiene 24 horas para regresar viva. De lo contrario, pierde. Y un segundo poema que se titula Usted ya leyó este poema. Yo recuerdo ese día inolvidable, donde pasaron muchas otras cosas que si quisiera, podría describirle como quien cuenta ovejas, no para dormir, sino para saberse, con horror, insomne y zoofílico. Pero usted me diría, te repites, imbécil. Pues otro aplauso para Ángel. Estos son los 2 poemas que les quería compartir. Y pues sin más, querido David, te cedo la palabra. Adelante, maestro. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Mauricio. Realmente la dedicatoria de nuestras actividades en la feria a Ángel Ortuño es muy sincera y muy solidaria con su obra ahora y con el recuerdo de su vida. Y yo quisiera decir 2 palabras sobre Ángel Ortuño y su trabajo poético, porque en alguna forma responde al encabezado que nos convoca en este momento, ¿sí? La poesía de Ángel Ortuño contiene una especie de promesa. Así sería la poesía del futuro, la poesía que vendría. Yo no sé si Mauricio está de acuerdo, pero había un fuerte ingrediente de rebeldía y de marginalidad, de marginación en la poesía de Ángel Ortuño, por una razón para mí contundente en términos estrictamente literarios. ¿Sí? Su poesía no se parece a la de nadie. Alguien podría decir, y yo le escuché alguna vez, que la poesía de Ángel Ortuño estaba inspirada en la llamada antipoesía del poeta chileno Nicanor Parra, y no estoy de acuerdo. La poesía de Ángel Ortuño era ortuñesca, era totalmente de él y contiene una promesa para lo que podemos hacer, con un gran sentido del humor, a veces con una mirada muy severa para ver la zona de sombra, como digo yo, de la vida, de la experiencia y del lenguaje. Entonces, tenemos a Ángel Ortuño en el corazón, lo recordamos y, como dijo Mauricio Montiel, lo que vale la pena con un poeta es leerlo, ¿sí? Voy a recordar solamente, por desgracia, en el contexto de la muerte ayer de Ángel Ortuño, ese poema de Francisco de Quevedo, que habla precisamente de los poetas que ya no están. Él habla de los hombres sabios, pero tenemos que pensar en los poetas, en este caso habla de los profetas. Dice Quevedo, cuando estaba allí en su casa de descanso en el pueblito llamado Torre de Juan Abad, cerca de Madrid, decía: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Estos 2 últimos versos me parecen verdaderamente extraordinarios porque le dan a los libros una condición mágica que es la que tienen también esos objetos extraños que usan las adivinas, las tablas ouijas, ¿sí? Nos permiten ponernos en comunicación con el más allá, con quienes ya no están. Realmente eso es lo que hacen los libros.
¿sí? Cuando leemos una obra de Goethe o una obra de don Luis de Góngora o del propio Quevedo, estamos escuchando en la forma en que ellos nos lo dejaron, su propio discurso, su lenguaje. Estamos en comunicación con ellos. Y fíjense ustedes qué hermosa manera de describir la lectura. Dice Quevedo: escucho con mis ojos a los muertos. Es decir, leo. ¿Sí? Escuchar con los ojos a los muertos quiere decir, leo la obra que me dejaron los sabios, los profetas y los poetas de la antigüedad. Algo parecido dice Sor Juana Inés de la Cruz cuando le pide al lector: óyeme con los ojos, óyeme con los ojos. ¿Sí? Entonces, para entender lo que la poesía contiene como promesa, como un vislumbre del futuro, de lo que será, si sobrevive, yo confío en que así será, porque está amenazada por todos lados, como siempre, ¿sí? Amenazada, a punto de desaparecer siempre, pero siempre sobrevive y extrañamente sale adelante. Como lo que se dice sobre los libros, y lo decimos en una feria de libros: los libros van a desaparecer, el libro de papel va a desaparecer, es una discusión que tenemos, ¿sí? ¿Verdad, Alma? ¿Verdad? Pero yo confío, estaba discutiendo hace rato con Alma Italia, yo confío en que habrá, no ocurrirá la desaparición de los libros de papel, sino que habrá una especie de coexistencia pacífica, como se decía en los años de la Guerra Fría, entre las nuevas formas de conservar el conocimiento y el pensamiento, los nuevos recipientes o continentes, y los viejos, los tradicionales, ¿sí? Esa maravilla de la técnica que llamamos la invención de Gutenberg a mediados del siglo XV, la imprenta de los tipos móviles. En el poema de Quevedo hay un elogio a la imprenta, ¿sí? Quevedo hace un elogio de los libros, pero también hace un elogio de aquello que hace posibles a los libros, es decir, la imprenta, el arte de los tipógrafos en el mundo, en Europa, y después ese arte que es una técnica que llegó a América en el siglo XVI, a México, los prototipógrafos americanos que trabajaron entre nosotros, el gran maestro Juan Pablos y el maestro Antonio de Espinosa, los primeros impresores en México, uno de ellos, Espinosa, que incluso diseñó y fabricó una familia tipográfica. Lo digo así porque es una familia tipográfica mexicana. Es decir, la tipografía es europea y Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, pero en la Nueva España tenemos una familia tipográfica americana, que es la familia tipográfica Espinosa. Todo el alfabeto, los números y los signos de puntuación diseñados no por un mexicano, pero sí por un residente en la Nueva España, que es un maestro de nuestra tradición cultural, el maestro Espinosa. Sin los libros, quiero decir, sin la imprenta no habría libros, sin los libros no habría esa comunicación con los muertos que elogia Francisco de Quevedo en su soneto. Me da mucho gusto que haya colegas aquí también, colegas poetas que admiro, como el maestro Félix Suárez, ¿sí? Te saludo con gran cariño, con gran admiración, Félix. Para mí eres y seguirás siendo un poeta, ¿sí? Aunque te ocupes de otras cosas también, pero eso es lo de menos, ¿sí? Eres un poeta, ¿sí? Es fundamentalmente, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar del tema para después comentar algunas cosas que creo que pueden ustedes literalmente llevarse a casa, si no las tiran antes de salir del centro de convenciones. No, se las van a llevar. Espero que sí. Dios te oiga, Juan Carlos. La idea que quiero poner sobre la mesa a consideración de ustedes es la idea que está encerrada virtualmente en la pregunta: ¿qué es la poesía? Y les voy a decir algo muy interesante. Para los expertos en el lenguaje, los lingüistas, los filósofos del lenguaje, el contenido de una pregunta no está en la pregunta, ¿sí? Como el contenido, sea con lo que fuera el contenido de la palabra casa, está en la palabra casa. El contenido de la pregunta está en la respuesta.
y hay que procurar dar la respuesta cuanto antes, ¿sí? Ustedes pueden acudir al diccionario y encontrar ahí definiciones con las que podrán o no estar de acuerdo, pero que yo opino que tienden a ser ligeramente aburridas, ¿sí? Entonces, la definición de poesía tiene que ser formulada en los términos, primero que nada, de lo que no es la poesía. Y la cosa ahí se pone interesante, porque decimos, ¿qué no es la poesía? Cuando decimos en el lenguaje habitual, algo es muy bonito, es muy poético, decimos, y cuando no lo es, decimos, es muy prosaico, ¿verdad? Esa persona es muy vulgar, es muy prosaica. Qué mala cosa para los prosistas como tú, hermano. Qué mal, pues sí, pero vamos a tratar de examinar el asunto. Esta es una idea que hay que hacer a un lado, ¿sí? Porque la más hermosa novela que se ha escrito en el mundo, ¿cómo se llama? Lo sabemos de siempre, se llama Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Es una obra poética. Y la prueba de que es una obra poética es que está llena de versos. Y aquí empieza la consideración sobre el ser de la poesía a ponerse interesante, porque en realidad lo que se opone a prosa no es poesía, es verso. Entonces, por lo menos ya tenemos tres nociones, ¿sí? La prosa, la poesía, que son abstracciones, ¿sí? Y el verso, que es mucho más concreta, ¿sí? Tenemos los versos que todos conocemos. Cuando la gente nos dice, por ejemplo, alguna gente que muy tímida se acerca con Mauricio, con Félix, con Verónica, con quien fuere, con Juan Carlos, es que yo no sé de poesía. Entonces le digo, a ver, vamos a examinar esto de más cerca. ¿De veras no sabe usted de poesía? Pero usted conoce muchos versos. No conozco ningún verso. A ver, ¿no se sabe usted los decasílabos dactílicos del himno nacional? No, pues sí. ¿No se sabe algunos versos de un corrido mexicano? Pues sí, el corrido de Rosita Alvírez o El hijo desobediente. Eso es poesía. No le digan a nadie porque estamos en confianza, en familia, pero los decasílabos dactílicos del himno nacional son unos versos que a mí no me dejan muy contento. Pero son versos, ¿sí? Es que se oponen en ese sentido a la prosa, ¿sí? ¿Pero a cuál prosa? A la prosa de los cuentos, a la prosa de las novelas. Acabo de decir que Don Quijote de la Mancha es una novela, preguntó. Don Miguel de Cervantes nunca la llamó así. La llamó siempre, es una historia. Y dije, es una obra poética. Los cuentos maravillosos de Jorge Luis Borges o de Juan José Arreola o de Roberto Arlt o de los grandes escritores, Juan Rulfo, por Dios santo, todos esos son poemas. Entonces, ahí voy a estar un poco en desacuerdo con mi querido Juan Carlos, que dice, este año dedicamos la FILEM a un género que es la poesía. No, yo no estoy de acuerdo con esa idea, perdónenme. Sí, perdóname, Juan Carlos. Yo creo que la poesía es el único género que hay. Me voy a ver un poco dogmático, pero como decía Stravinsky, cuando uno tiene convicciones, no debe sentir ninguna incomodidad para llamar dogmas a sus convicciones. Y una de mis, exacto, por supuesto, dice Juan Carlos, realmente algo de lo que yo estoy convencido es de que la poesía es el único género, en el sentido genético, con lo cual me refiero al hecho de que de la poesía se desprende todo lo demás, ¿sí? La poesía, sí, exactamente, conversamos hace un rato con Juan Carlos y hablábamos de esto, de la poesía se desprenden todos los que llamamos géneros, que son en realidad formas, vertientes de la poesía. Los grandes poemas épicos de la antigüedad, en las culturas que fuere, son poemas. Pero fíjense ustedes que juntan la característica de las novelas y cuentos con las características de la poesía. Los llamamos poemas épicos, historias, los poemas homéricos, la Ilíada, la Odisea, la epopeya de Gilgamesh, el Mahabharata en la India. Todos esos son grandes poemas que cuentan historias. Allí hay una armonía y un equilibrio muy logrado
gracias al vigor del espíritu humano, al brío del espíritu humano, entre lo que llamamos poesía y lo que llamamos prosa o narración o cuento. No hay géneros, hay un solo género, la poesía, del que se desprenden diversas formas que tiene la poesía. Regreso por un momento a Don Quijote. No sé si ustedes se han dado cuenta, y por eso mencioné hace un rato con toda intención los corridos mexicanos, que la frase más famosa de la literatura española, española no de España, española porque está escrita en esta lengua que estoy utilizando ahora, ¿sí? La frase más famosa es la frase con la que comienza Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Es la frase que nos pone en el sitio en el que va a comenzar la historia. Y dice de una forma muy evocadora don Miguel de Cervantes: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, etcétera, ¿sí? Bueno, en un lugar de la Mancha es un verso de 8 sílabas. Los versos de 8 sílabas son los versos con los que se han compuesto los grandes romances de la tradición poética hispánica y los mismos versos en los que están compuestos los corridos que todos conocemos en México. Los corridos que son descendientes directos del romance español, ¿sí? El romance español es, como decía Juan Ramón Jiménez, a quien por cierto cité en mi discurso de hace un rato, decían, es el gran río de la lírica española. Efectivamente es el río del que nacen las otras corrientes de la poesía, ¿sí? Primero está el romance y luego viene todo lo demás que constituye el gran cuerpo de la poesía en nuestra lengua. Pero en el principio está el romance, ¿sí? Están los poemas épicos como el gran poema del El Cantar del Mío Cid. Y el romance se escribe en octosílabos, que es un verso que a los mexicanos nos suena perfectamente claro, ¿sí? Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos, echando mano a sus fierros como queriendo pelear, 4 octosílabos. Guadalajara en un llano, México en una laguna, me he de comer esa tuna aunque me espine la mano, 4 octosílabos. Pero también, más allá, si quieren decirlo así, o más acá de la poesía popular en las canciones, están hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, octosílabos en las famosísimas redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces el verso de 8 sílabas es un verso perfectamente natural y conveniente para la lengua española, como lo fue también para la lengua italiana. Italia es la maestra de Europa, ¿sí? Y todos los grandes autores de España en los llamados siglos de oro de nuestra literatura aprendieron la lección de Italia, que les dictó Italia y que le dictaron los grandes poetas de los siglos XIV y XV, a la cabeza de los cuales está el gran Dante Alighieri, muerto hace 700 años, seguido pocos años después por Giovanni Boccaccio, primer biógrafo de Dante, que por cierto, esto quizás no lo sabe mucha gente, pero lo diré así, él es el que le puso el adjetivo a la gran obra de Dante. Dante dio a conocer su poema y lo llamó comedia. Giovanni Boccaccio juzgó que era tan sublime y tan majestuoso como lo es el libro de Dante, que lo llamó Divina Comedia. Y además contó su vida, contó la vida de Dante. Muy unos pocos años después, en ese trágico y desgarrador siglo XIV de la historia europea, floreció en Italia también la otra joya de la corona de la literatura italiana, el gran maestro Francesco Petrarca, que fue durante casi 3 siglos el gran maestro de la poesía europea hasta los años de William Shakespeare. Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Lope de Vega. Con Francisco Petrarca empieza este movimiento extraordinario, esta corriente o estilo, como la quieran llamar, que se conoce en los manuales de historia literaria como el petrarquismo, ¿sí? Que es de donde surge, en donde nacen los grandes módulos compositivos de la gran poesía amorosa, desde el siglo XIV hasta el siglo XVII. De la gran poesía amorosa, generalmente una poesía doliente, muy interesante, que en esos grandes poemas del Renacimiento, de la tardía Edad Media y del Renacimiento,
la experiencia del amor está vista desde el lado del sufrimiento. Yo no creo que lo que voy a decir ahora sea la explicación, pero siempre me ha llamado la atención que en portugués, en italiano y en español, pero no en otros idiomas europeos, las palabras amor y dolor riman. Es decir, están enlazadas fonéticamente, pero por ese enlace fonético, por esa semejanza en el sonido al final de cada una de ellas, amor, dolor, ¿y cuántas veces hemos visto esa rima? No nada más en los grandes poemas de cultos de los que estoy hablando, sino también en el bolero que se compuso antier, en la mañana. ¿Sí? El bolero es una forma poética del amor doliente, en que se expresa el amor doliente. Y por desgracia, o yo no sé si también por fortuna, ese ha sido el sello del amor, con algunas excepciones. ¿Sí? El amor está identificado con el dolor, porque está identificado con el engaño, con el abandono, con el adulterio, con la imposibilidad de cumplirse, puesto que la amada está lejos por todo tipo de razones sociales o de diferencias de edad. ¿Sí? Un mozo que está enamorado de una duquesa, imagínate, es un amor trágico, condenado desde su planteamiento mismo. Exactamente. Entonces, por eso uno de los rasgos por el que yo admiro más que a nadie al gran poeta Luis de Góngora es que él rechazó esta dimensión sufriente del amor. Escribió un soneto, unos poemas en 2 sílabos, diciéndole al amor, a Cupido, diciéndole, déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. ¿Sí? Él defendía no el amor sufriente, sino el amor gozoso. Tanto el romance, el Cantar de mi Cid, como las grandes obras que le dan pie a nuestra literatura y que le dan origen a nuestra tradición, tienen su asiento, tienen su origen, su cimiento en la Edad Media. ¿Sí? Entonces, la Edad Media los historiadores discuten cuándo empieza, cuándo termina, ¿sí? Es muy difícil de saber, es una discusión abierta, que no es fácil cerrar categóricamente, así está bien. Y yo le quiero pedir a Stephanie que reparta estas fotocopias que me temo que no van a alcanzar, pero que yo les pido que lean 2 personas para que, ojalá la podamos leer, si no, ojalá alcancen, si no, veremos cómo hacemos, de modo que los que llegaron primero dicen, no, es un poco injusto. Sí, sí. Miren, vamos a leer, ahí vamos, estamos. Yo les pido que por favor, si no les parece mal, como están haciendo estos compañeros una fotocopia para 2, ¿sí? Podemos hacerlo así, como si fuera en la misa, ¿verdad? Dos se ocupan de un solo texto, ojalá alcance, si no, por lo menos escucharán lo que vamos a leer, ¿sí? Bueno, les voy a leer antes una definición, una descripción que me parece muy útil de lo que ha sido la poesía en el marco de la cultura europea, de la cultura literaria europea. Es un pasaje del gran filólogo español Francisco Rico, muy famoso, entre otras cosas, porque a pesar de que se ha ocupado de asuntos eruditos muy profundos y de muy difícil acceso, ¿no? La literatura latina y no sé cuánto, ha sido también capaz de, por ejemplo, ofrecernos ediciones comentadas y anotadas del Quijote muy profesionales, y es un tipo que ha pensado en los lectores de a pie, como nosotros, ¿sí? Entonces, miren ustedes, vamos a poner en relación, ¿cómo nos fue Stephanie? ¿Dónde estará Stephanie? No alcanzaron, ¿verdad? Bueno, si es la mitad, ojalá entonces puedan acercarse con su tapabocas bien colocado para leer lo que vamos a comentar en esta ocasión. Yo le explicaba a Mauricio Montiel cuando planeábamos esta charla o conferencia que los amigos me critican porque mis conferencias o pláticas siempre se convierten en clases. Y Mauricio me dijo, no hay problema, vamos a hacerlo así. Y bueno. Estamos de regreso a las clases
de regreso a las clases presenciales, entonces va a ser una combinación. Entonces, voy a leer rápidamente lo que dice don Paco Rico sobre la poesía. En la historia literaria de Europa, un poema es esencialmente un objeto verbal forjado para permanecer en la memoria y por ello construido como una red de vínculos capaces de lograr que la evocación de uno solo de sus componentes arrastre a la evocación simultánea de todos los restantes. El procedimiento fundamental para cumplir ese designio estriba en disponer los factores del poema en series gobernadas por el principio de reiteración. El gran Román Jacobson lo sustanció en pocas líneas. Los ingredientes del poema tienden a presentarse duplicados o multiplicados, repetidos por otros ingredientes paralelos. De tal manera, el poema imprime en el lenguaje un rasgo que normalmente le falta a este y que, en cambio, caracteriza a la gran mayoría de los otros productos de la actividad humana: la simetría, la proporción y la correspondencia entre las partes y el todo. Puedo reconocer sin mayor dificultad que lo que dice aquí Francisco Rico suena un poco ajeno y distante, suena un poco abstracto. Es una explicación de ideas, pero de ideas acerca de algo concreto, que es un poema. Es el poema que menciona en el primer renglón, ¿sí? Estas son ideas abstractas que solo podemos entender cabalmente a la luz del objeto al que se refieren, un poema. Si ustedes dan vuelta a la hoja, van a ver las famosas coplas a la muerte de don Rodrigo Manrique, de su hijo Jorge Manrique, que las compuso a raíz de la muerte de su padre, ¿sí? Es un poema muy conocido que también aparece impreso en las antologías como Coplas a la muerte de su padre, por Jorge Manrique. Y es una consideración sobre la muerte y sobre lo que significa la muerte en el marco de la Europa cristiana. Don Rodrigo Manrique era un hombre virtuoso, lo que en el mundo de Jorge Manrique, en la España del siglo XV, significaba era un buen cristiano. Sí, era un buen cristiano. Ahí también, cuando exploramos esta noción de buen cristiano, resulta que don Rodrigo Manrique, que llevan, fíjese bien, el don antes de su nombre, ¿sí? Era un hombre dueño de tierras, rico, con sirvientes, y hay un ingrediente de clasismo, que es una frase, una manera de hablar de las cosas que nos enseñó la escuela marxista de pensamiento. Muy útil, muy fecunda. ¿Sí? Realmente, sí. Pero bueno, no se llamaban clases así, se llamaban estamentos. La España estamental del siglo XV, del siglo XVI y XVII. Bueno, es un poema extraordinario, forma parte no solamente de nuestra tradición literaria, sino también, como verán ustedes, de nuestras maneras de comunicarnos ideas surgidas de experiencias comunes. Pero si ustedes ven lo que acabo de leerles de Francisco Rico, a la luz de este poema, entenderán cómo las nociones de duplicación, multiplicación, paralelismo, reiteración, repetición, se expresan en un poema. Se expresan en un poema, están puestas ahí de manifiesto y son los principios constructivos de un poema como los que estudia Rico, como los que yo enseño en mis clases, que son poemas medidos y rimados. La poesía, por ejemplo, como la de Ángel Ortuño, escrita en verso libre, es otro tema. Creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, Mauricio, Juan Carlos, que la poesía, la mayor parte de los poemas que se han escrito en la tradición occidental son poemas medidos y rimados. Que los poemas sin metro y sin rima son cosa de hace relativamente poco tiempo. Ya en los siglos de oro se escribían poemas con medida fija, versos de 8 sílabas o de 11 sílabas, pero sin rima, ¿verdad? Algunos con una medida variable, como la silva, con rima, pero con medida variable. Vamos a ver el poema de Manrique, no lo vamos a leer completo, no vamos a leer todos los versos de este fragmento del principio, sino solamente los famosísimos versos del principio. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando
¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte? ¿Tan callando? ¿Cuán presto se va el placer? ¿Cómo después de acordado da dolor? ¿Cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor? Vamos a ver cómo aparecen aquí las nociones que en abstracto, por así decirlo, en frío, nos ha explicado Francisco Rico. Las nociones de reiteración, multiplicación, duplicación y repetición. Dicho de otra manera, el principio compositivo de la poesía europea, la poesía medida y rimada, es la repetición. La repetición. ¿Sí? Eso está en la psique de la gente. ¿Qué es lo que nos dice un niño cuando le gusta una historia que le contamos para dormirse? Se la terminamos de la contar y cuéntamelo otra vez. Quiere que lo repitamos. Da que pensar, ¿eh? Pero veamos el poema de Manrique. Empieza con una palabra muy problemática, porque nosotros relacionamos la palabra recuerde, ¿sí? Le falta una palabra a esta frase, ¿eh? Es una exhortación, le falta el qué, que el alma que está dormida recuerde, pero como era un conocedor de latín, escribió un poco en latín. Recuerde el alma dormida, no que recuerde el alma dormida, cosa que además estropearía la medida del octosílabo. Recuerde el alma dormida. Pero qué consistente y qué sólido es el planteamiento de Manrique, porque a la luz de la última palabra del verso podemos explicarnos la primera. Recordar, como saben tantos paisanos nuestros, indígenas descendientes de nuestros compatriotas que aprendieron el español en el siglo XVI, recordar quiere decir no solamente traer a la memoria o al corazón, sino despertar. Recordar quiere decir despertar. Entonces lo que está diciendo aquí Jorge Manrique es que el alma que está dormida despierte. ¿Sí? Y luego, aquí todavía no hay repetición, pero fíjense ustedes cómo en el segundo verso, aviva el seso y despierte, lo que hace Jorge Manrique es reiterar la idea del primer verso, repetir la idea con otras palabras, como nos decían en la primaria las maestras. Mauricio, por favor, explícanos esto, pero en tus propias palabras. ¿Sí? Cambia las palabras de la maestra y explícalo en tus propias palabras. Es lo que está haciendo Jorge Manrique. Ya dijo una cosa y vuelve a decirla con otras palabras, que siguen siendo las de él. Aviva el seso y despierte. ¿Por qué dice esto? Lo vamos a ver. Contemplando. Pero este verso es más cortito. Es lo que llaman los estudiosos un pie quebrado. Es la mitad de un octosílabo. ¿Sí? Y fíjense ustedes cómo en ese momento, con esa palabra tan larga, con el sufijo del gerundio, ando, contemplando, el verso se frena. Para llamarnos a la contemplación, a la consideración de lo que acaba de decir el poeta. Hay una repetición que consiste en haber planteado una secuencia de palabras de 8 sílabas, recuerde el alma dormida, y luego otra secuencia de palabras también de 8 sílabas, se repitió en la medida del verso. Tenemos un octosílabo, tenemos otro octosílabo. La repetición de la medida del verso, pero también la repetición de la idea. Y después, lo que llaman los estudiosos el momento del sermón de la muerte o cerca de la muerte. Contempla, considera, piensa esto que te estoy diciendo. ¿Cómo se pasa la vida? Y aquí hay otra repetición. Entre el primer verso, el final, que dice dormida, y el final de ese octosílabo. ¿Cómo se pasa la vida? Fíjense ustedes, el enlace del sonido entre dormida y vida nos presenta otra repetición, en este caso fonética, no solamente rítmica, sino que dice, la vida está dormida. Es una idea que va a recoger más tarde Pedro Calderón de la Barca en su obra más conocida, La vida es sueño. ¿Sí? Estamos dormidos, cuando estamos vivos estamos dormidos. Es una idea muy, muy extraña, pero a la luz del cristianismo y de las virtudes morales de la vida virtuosa del cristiano, en realidad quiere decir, cuando muramos,
entonces despertaremos a la vida verdadera. Eso es lo que está empezando a decir en su sermón poético Jorge Manrique. ¿Cómo se pasa la vida? Del pasado al futuro. ¿Cómo se viene la muerte? Del futuro hacia nosotros, a encontrarnos ahora. Tan callando, viene a nosotros, ¿sí? Del futuro viene la muerte a encontrarnos, a captarnos. Pero es la misma idea. ¿Cómo se pasa la vida? Es una idea paralela a la de cómo se viene la muerte. Fíjense ustedes, además, la palabra muerte rima con despierte. Entonces, dormida y vida riman. Es lo que está diciendo. Y muerte y despierte también se repiten por su sonido. El final de la palabra se repite. Tan callando. La idea del silencio de la muerte. No solamente porque la muerte nos calla, sino porque llega silenciosamente. ¿Sí? Llega silenciosamente, o por lo menos a eso es a lo que aspiramos. Una muerte tranquila y silenciosa. ¿Sí? Dice el poeta, otros poetas dicen que la muerte llegue en forma del vuelo silencioso de una flecha para fulminarme y que yo ni siquiera capte el momento en que me extingue. Que llegue la flecha tan callando. Bueno, ¿cuán presto se va el placer? Claro, placer es efímero. ¿Cómo después de acordado? ¿Cómo? Eso lo dice Dante también en la comedia. ¿Cómo da dolor? El momento del mayor placer, que es fugaz, viene después un momento posterior en que nos acordamos del placer. Da dolor. ¿Cómo a nuestro parecer, en nuestra opinión, cualquier tiempo pasado fue mejor? ¿Sí? ¿Cómo se pasa la vida? Esta es una idea que está en nuestro lenguaje de todos los días. ¿Cómo se pasa la vida? Es un tema clásico de la poesía latina. Tempus fugit, el tiempo huye rápidamente. Entonces, aquí tenemos multiplicación, reiteración, desdoblamiento en el plano del sonido, la rima, en el plano fonético, en el plano de los sentidos. Las cosas tienden a decirlas dos veces los poetas. Es uno de los rasgos estilísticos en la obra de Cervantes. Cervantes tiende a decir en el Quijote dos veces las cosas. Cuando nos informa que Don Quijote ha muerto, dice, entonces Don Quijote de la Mancha entregó su espíritu. Quiero decir que se murió. Nos lo dice dos veces. En ese sentido es un poeta cabal, por si no me entendieron. Efectivamente, aquí también Manrique dice las cosas dos veces. Les hago ver que también aquí hay una metáfora maravillosa. En la última parte, en la columna de la derecha, dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allá van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Las ideas son extraordinarias, ¿sí? La división de la sociedad medieval está aquí expresada muy claramente entre quienes viven de sus manos, los campesinos, los artesanos, los herreros y los ricos, que sin que Manrique lo diga, nos hace entender que no viven gracias al trabajo de sus manos, viven gracias a sus rentas, ¿sí? Al trabajo que no pagan o que pagan injustamente, o del que son dueños por razones a veces atroces. Pero la muerte a todos los iguala. Ahí está, ahí nos emparejamos todos, ¿sí? Allí los ríos caudales, los ríos caudalosos, estoy leyendo de abajo para arriba, ¿sí? Y todo se va a consumir en el mar de la muerte. Cada una de nuestras vidas es un río y la desembocadura de nuestra vida es el mar de la muerte, la gran igualadora. Esto es algo que en mi casa tiene mucha vigencia todos los días, porque uno de los temas de las preocupaciones de Verónica, de mi esposa, es la historia de Europa en el siglo XIV y la pavorosa tragedia que significó la peste bubónica, ¿sí? Que devastó a la población de Europa. Entonces, Jorge Manrique es un medieval español que todavía conserva fresca la memoria de la peste,
¿sí? De lo que está hablando es de la danza de la muerte, de esa ceremonia fúnebre, al mismo tiempo carnavalesca y un poco siniestra, de la danza de la muerte. Entonces, ya no me va a dar tiempo de examinar los otros poemas, ¿sí? Yo les recomiendo que se los lleven, se los damos con mucho cariño. Aquí se le voy a dar uno a Mauricio Montiel, que se quedó sin su fotocopia, y les quiero decir solamente que... Yo, maestro. Ay, Dios mío, por favor, bueno, Ahorita le saco copia. ahorita sácale una copia. Les quiero decir que lo que ya no examinamos son poemas de Pablo Neruda, la Oda a la cebolla. Fíjense que ustedes qué bonito. Dice don Pablo Neruda, la cebolla, ¿qué alimento puede ser más humilde y más poca cosa que la cebolla? A esta cebolla yo le voy a cantar, le voy a escribir una oda. Dice, oda a la cebolla, y se dirige a la cebolla, dice, cebolla luminosa, redoma, pétalo a pétalo se formó tu estructura, ¿sí? Tu hermosura. Y entonces va contando cómo es la cebolla y va haciendo el gran elogio del objeto, del alimento más humilde y más modesto de todos, una simple cebolla. Dice la expresión del gran amor, contigo pan y cebolla, ¿sí? Yo puedo medio morirme de hambre, pero no quiero separarme de ti. Vamos a pasar estas vacas flacas juntos comiendo, aunque sea cebollas. O como diríamos los mexicanos, tortillas quemadas, ¿sí? Tortillitas quemadas. Hay otro poema ahí también de un español de nuestros tiempos, del siglo XX, Federico García Lorca, que es un poema que a mí me sacudió cuando yo era un adolescente, casi un niño, que se llama Canción de Jinete, que empieza con este planteamiento contundente. Dice, escribe García Lorca, Córdoba, punto. Y luego otro verso, lejana y sola. Parte el octosílabo en 2 versos. Pero Córdoba, lejana y sola es un octosílabo, 8 sílabas. Y luego viene algo que me parece extraordinario. El jinete, que le da título a la canción, Canción de Jinete, va cabalgando en una noche un poco siniestra y se dirige a Córdoba, pero sabe que no va a llegar a Córdoba porque antes de que llegue a la ciudad a la que se dirige, la muerte lo va a alcanzar, como en el poema de Manrique. Viene hacia él, ¿sí? No tiene caso que siga cabalgando porque va a morir antes, y él, sin embargo, sigue cabalgando rumbo a Córdoba. ¿Por qué esto ocurre? ¿Por qué al jinete lo va a alcanzar la muerte? Es algo que García Lorca no nos explica y que nosotros tenemos que explicarnos a nosotros mismos con una historia que podemos perfectamente inventar. A este jinete lo van a matar, va a morir por alguna razón desconocida, va a sufrir un accidente. Lo único que sabemos es que el jinete sabe que no va a llegar nunca a Córdoba, que la muerte lo va a alcanzar porque lo está ya mirando desde las torres de Córdoba conforme se acerca en su jaca valerosa, cabalgando a todo galope. Y por último hay un poema del gran escritor Jorge Luis Borges, maestro del cuento contemporáneo, como sabe muy bien Mauricio Montiel, y que era sobre todo un poeta. A pesar de que la fama de Borges es la de un gran cuentista, un ensayista formidable, él siempre se consideró modestamente, así lo decía él, un poeta menor de la antología. Entonces, en este poema muy misterioso, muy bello, que tiene un título muy literario, manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad, Jorge Luis Borges considera esos momentos en los que tenemos una imagen del nacimiento del mundo. Dice, y es una imagen en una escena que podría estar en una novela o en un cuento de Joseph Conrad, en un lugar cálido, ¿sí? En un río, en una embarcación, ¿sí? Con un hombre que fuma y que dice, ¿qué es lo que me está pasando? Lo que estoy sintiendo es como si el mundo estuviera comenzando en este momento. Por eso el poema concluye diciendo, el hombre, ¿cómo dice? El río, el primer río, el hombre, el primer hombre. ¿Sí? Es un poema maravilloso y nos intriga mucho a quienes no conocen, pueden no conocer la obra literaria de Joseph Conrad. ¿Por qué aparece en el título del poema? Porque el ambiente que el poema recrea
proviene directamente de las páginas de este escritor tan admirado por Borges. Y fíjense ustedes lo que ocurre aquí. Como con Cervantes y el Quijote, ¿sí? Voy a hacer una última consideración sobre el Quijote, con permiso de Juan Carlos y de Mauricio. La obra más famosa de la literatura española, que tiene esa frase inicial celebérrima que todos conocemos, aunque no hayamos leído el Quijote, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Es un libro extraordinario, a mí me conmueve hasta las lágrimas, yo procuro leerlo todo el tiempo y ha sido para mí una recompensa constante a lo largo del encierro por la enfermedad que nos asedia y nos amenaza ahora. Es un libro que está escrito en una clave extraña porque, como dije, empieza con un verso y constantemente estamos al tanto de que no solamente de Miguel de Cervantes, el autor del libro, sino su personaje son aficionados a la poesía. Que Don Quijote, aparte de que lee novelas de caballerías que lo volvieron loco, también lee poemas y hasta compone poemas que no son muy buenos. A veces son un poco ridículos, pero Don Quijote se pica de poeta. Lo mismo que Miguel de Cervantes. Una de las causas en mi vida es la de reivindicar a Miguel de Cervantes como poeta, porque escribía sus versos y era bueno, no era malo, lo que pasa es que la competencia era muy ruda. Estaba Lope de Vega, que Góngora, Quevedo, y don Miguel de Cervantes no hacía muy buen papel como poeta junto a esos monstruos, así es que tuvo que resignarse a escribir Don Quijote de la Mancha, ni más ni menos. Pero a lo que voy, para terminar, para poner en relación manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad con Don Quijote de la Mancha, es un hecho extraordinario. Si yo les pregunto a ustedes, lo pregunto, pero no quiero que me contesten así, porque se puede volver un estrépito, ¿no? ¿Cómo se llama la novela de Cervantes, la novela más famosa de la literatura española? Estoy seguro que podríamos recopilar varias respuestas, todas diferentes. Les voy a decir, la gente va a decir, se llama Don Quijote. Alguien va a decir también, se llama El Quijote, ¿sí? O se llama Don Quijote de la Mancha. Y alguien, ya más enteradillo, va a decir, se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y yo le voy a decir, bueno, hay un título que es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que no corresponde a todo el libro, sino solo a la primera parte, porque la segunda parte se llama El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Entonces tenemos 4, 5, 6, 7, 8 títulos diferentes para ese libro tan conocido. Es un poco desesperante, ¿sí? Por desgracia no está aquí don Miguel de Cervantes para preguntarle, ¿cómo querría usted que se llamara su libro más conocido? Pero gracias a lo que nos explica Quevedo en su poema sobre escuchar a los muertos, en los documentos que tenemos acerca del Quijote, de cuando fue sometido a la censura para que su majestad y sus notarios pudieran autorizar la impresión, dice uno de los censores, dice, voy a dar licencia para que se imprima este libro que nos presentó el señor Miguel de Cervantes Saavedra, que él llama, fíjense ustedes, El ingenioso hidalgo de la Mancha. Ese es el título, no que tiene el libro, porque evidentemente no lo tiene, pero es el título que hubiera querido don Miguel de Cervantes y el título con el que se lo presentó a las autoridades para que le autorizaran a publicar. Ahora, lo que les quiero decir es que a un lado del octosílabo con el que empieza la novela, en un lugar de la Mancha, está este verso de 11 sílabas, que es la frase El ingenioso hidalgo de la Mancha. Es un verso también. Es un verso de raíz italiana. Es el mismo verso en el que están compuestos los sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz. Detente sombra de mi bien esquivo. Tiene el mismo número de sílabas que El ingenioso hidalgo de la Mancha. Es un endecasílabo. Qué bonito, ¿no?
creo que le gustó a Mauricio lo que acabo de decir. Entonces ya con eso me siento satisfecho. Por lo menos lo convenció. Por lo maestro, menos porque sí. lo convencí. Luego va a empezar a discutir porque está bien que así sea. Bueno, David, eso que dijiste, déjame disentir, Sí. pero ya veremos. Es indiscutible, sin embargo, que en un lugar de la Mancha es un octosílabo y el ingenioso Hidalgo de la Mancha es un endecasílabo. Versos de 8 sílabas, el romancero, los corridos, nuestra tradición popular y popularista, y el endecasílabo, nuestra tradición culta. En la conjunción de estas tradiciones tenemos luego al final, en el siglo XX y en el siglo XXI, a un poeta como Ángel Ortuño, que escribe en verso libre, no sin hacerse cargo de todo lo que hay detrás a lo largo del tiempo, porque un poeta tan innovador como Ángel Ortuño era innovador y podía subvertir y modificar su tradición solo si la conocía, como Ángel la conocía. Así es que terminamos esta conversación, esta charla, conferencia o clase, no sé, con un recuerdo una vez más a Ángel Ortuño, nuestro querido amigo poeta fallecido ayer, tristemente, y con toda nuestra gratitud. Gracias, Mauricio Montiel, gracias a Juan Carlos, gracias a todos los que han hecho posible esta fiesta de libros y de lectores. Espero que la disfruten, que compren libros, que los atesoren, que los lean, sobre todo. Sí, y bueno, esto de la prosa y la poesía es motivo de una larga conversación que puede durar incluso toda la vida. No serían falta más bien varias vidas para seguir abordando estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro, por esta clase magistral. Están preguntando por acá si va a haber examen, pero yo creo que lo vamos a hacer virtual mejor, ¿no? Para que Todos están aprobados. todos aprobados, incluidos todos los que nos están siguiendo Claro que en sí. redes sociales. Hay algunos comentarios por ahí y alguna pregunta. Sofía Mendoza dice, siento que la poesía la encontramos en lo cotidiano, en las formas, en los actos y momentos. Una historia que está ahí para hacerse sentir. Ana María de la Cruz dice, lindísimo ponente, diligente y muy lúdico. Gracias por sus explicaciones, maestro. Están conectados alumnos de la Universidad Mexiquense del Bicentenario desde Lubianos, desde el sur del Estado de México también, acompañando esta transmisión, a quienes agradecemos que estén interesados en esta charla. Juan Mendoza dice, buenas tardes, saludos cordiales al gran maestro Huerta, porque efectivamente tenemos que aprender a querer y desear amar la literatura. Víctor Osorio dice, el viento pasa y sigue pasando, el río corre y sigue corriendo, la vida pasa y no regresa. Poema Otomí. También alguien ahí rescatando poemas de nuestras lenguas originarias. Y hay una pregunta, dice, hemos escuchado muchas referencias a Cervantes, ¿será que el maestro Huerta se considera un poco Quijote también? Esa es una pregunta. Y hay otro comentario, César Iglesias dice, estoy escribiendo un ensayo sobre la muerte. Usted me acaba de permitir y enriquecer mis ideas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, yo no me considero un Quijote. Yo soy un cervantófilo. Es decir, yo quiero a Don Miguel por sobre todas las cosas. Don Quijote a mí a veces me pone muy nervioso, porque Don Quijote es muy hablantín, es un tipo medio genial, muy culto, pero está loco. ¿Sí? Y se porta fatal. En mi casa con Verónica siempre hablamos, leímos en voz alta o recordamos episodios del Quijote. Hace rato dije yo, es el libro más hermoso del mundo. Lo dije de verdad. ¿Sí? Aparte de que es un libro muy divertido, Cervantes lo escribió para eso. Sí, vamos a quitarlos de la idea de que es un libro sobre el idealismo, los ideales humanos, que los Quijotes son los que buscan la justicia y todo. No, eso no es verdad. ¿No? Eso es una herencia del romanticismo del siglo XVIII. Cervantes quiso que su libro fuera un libro del entretenimiento, un libro lleno de jovialidad, de soltura, de naturalidad, que la gente lo disfrutara. ¿Sí? Y lo consiguió. Si lo leemos con cierta frescura, con cierta soltura, sin estas ideas que nos dicen es que sobre los ideales humanos y Sancho representa la vida práctica. No, falso. Sancho es un personaje muy simpático y la amistad entre él y Don Quijote es un prodigio poético. ¿Sí? Entonces,
Lo interesante es que el Quijote es también una especie de enciclopedia de la cultura europea de su tiempo. Si uno lo lee con cuidado, se entera de una cantidad de cosas, no solamente sobre España, sino sobre la historia, la cultura, los modos de la conducta, la forma en que está organizada la sociedad. Es un libro extraordinario que nos abre puertas y ventanas. Y es, en ese sentido, el gran poema de la literatura española, junto a los de Don Luis de Góngora. Muy bien, maestro. A mí me gustaría ver si alguien del público aquí presente en el Foro Filem tiene alguna pregunta para hacerle al maestro David Huerta. Ya alguien levantó aquí la mano. Adelante. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Buenas tardes, soy Mateo. Muchas gracias, maestro David Huerta, por la presentación. Tengo una pregunta y creo que se conecta con algo que usted mencionó acerca de la impresión, la publicación del Quijote. ¿Qué opina de esta Inquisición, por así decirlo, del siglo XXI, que, pues, no sé, que se dedica a cancelar cosas que, pues, no gustan? Hay unas pinturas en el Museo Metropolitano, por ejemplo, que han quitado porque no le gustan a las personas, sienten que hay una especie de, no sé, algo oculto, ¿no? Y si nos vamos a algo más coloquial mexicano, la canción de Café Tacuba, ¿no? De La Ingrata, que ya está cancelada porque pues recuerda o trae a la memoria más bien cosas que pues no nos gustan en el aquí, en el ahora. ¿Qué opina usted de esta cultura de la cancelación y que tal vez pueda permear en la literatura contemporánea o incluso la del pasado? Bueno, lo que opino es que es un tema que debemos debatir continuamente, es decir, sí, efectivamente hay huellas de cómo ha sido organizada la sociedad y las relaciones entre los seres humanos. En la literatura está eso, está la manera en que nos hemos tratado, no solamente los seres humanos en general, sino los hombres y las mujeres, los poderosos y los que no lo son, a veces los victimarios y las víctimas, ¿sí? Enaltecer a los victimarios y humillar a las víctimas. Bueno, todo eso está en la literatura, ¿sí? Y entonces, llevada a un extremo la situación, creo yo que podemos decir la literatura, la existencia misma de la literatura está amenazada. Pero creo que debemos llevar todos estos temas a la discusión pública, ¿sí? Y evitar en lo posible la censura, evitar en lo posible la cancelación, que es la palabra que se usa. Yo no la puedo usar con toda propiedad porque no acabo de entender muy bien. Cancelar algo es ocultarlo, mandarlo al bloquearlo, cerrarlo, gracias. Y no creo que eso deba ocurrir, ¿sí? En todos los poemas hay problemas, ¿sí? La visión de la mujer que hay en la poesía lírica occidental es políticamente incorrecta. Esa visión nació en el siglo XIV, sobre todo con los poemas, con el Cancionero de Petrarca, poeta que mencioné hace un rato, gran poeta. Pero no deberíamos negar todo aquello que nos constituye para bien o para mal. Entonces, mi idea sencillamente, Mateo, es que debatamos, discutamos, tratemos de razonar, tratemos de examinar las cosas, ¿sí? Yo hablé, por ejemplo, de la división de clases, de estamentos, que está clarísima en el poema de Manrique. A mí eso no me parece bien, pero el poema es grandioso, ¿sí? Lo que dice la condición humana, lo que dice la literatura tiene que ver con la condición humana, como dice el más reciente traductor de la Divina Comedia, el gran poeta José María Micó, ¿sí? Entonces, la literatura nos habla de la gente, ¿sí? De la gente, de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, para hacer una rima fácil, ¿sí? Entonces, mi propuesta es esa, mi opinión es que debemos debatir, discutir y analizar y examinar y poner a funcionar el intelecto. Y para eso son estos espacios, para eso son las ferias del libro también. Y pues ya lo dijo hasta el maestro, o sea, no está de acuerdo en que esté dedicada a la poesía porque la poesía es todo. Claro. ¿No? ¿Y quién le dijo? Todo. Un ¿Y poco quién? dogmáticos somos tú y yo. Sí. No, ya desde la entrevista andábamos ahí hace un rato. Tenemos aquí a un narrador, nos va... No, nos va a dar aquí en la torre ahorita también. Está tomando nota y luego ya seguramente se va a desquitar Mauricio. ¿Tienen otra pregunta aquí?
Me llamo Jacinto Gómez, vivo aquí en Toluca. Una vez andando por Santiago de Compostela, en Galicia, encontré una librería, Vetusta se llama, ahí en Santiago de Compostela, y me encontré un librito ahí que era una tesis de doctorado de un uruguayo que reivindicaba la poesía de Netzahualcóyotl. Quería preguntarle qué opina de la poesía antigua de Netzahualcóyotl. Hay algunas frases que recuerdo muy vivamente que hablaban de que el hombre, aunque sea de jade, se quiebra, y viene una serie de poemas impresionantes. ¿Qué opina de eso, maestro? Muchas gracias. Sí, es un gran asunto. Hace rato Juan Carlos leyó un comentario en el que se citaba un poema otomí cuyo sentido coincide casi a la perfección con lo que dice Jorge Manrique en sus coplas. Uno diría entonces, es que la mente humana es muy monótona, está diciendo siempre las mismas cosas. Sí, efectivamente, estamos diciendo las mismas cosas todo el tiempo. El rey poeta Nezahualcóyotl lo dijo. Y en la mañana yo quise hacer el elogio de don Miguel León Portilla, ¿sí? De don Miguel León Portilla, que no es el único de los estudiosos de nuestro pasado prehispánico, pero que es el más notable, yo creo. También está sus herederos, ¿no? El gran arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, Alfredo López Austin, Leonardo López Luján, la gente que ha estudiado y ha trabajado a veces con las manos para reconstruir nuestro pasado, y en ese pasado la poesía ocupa un lugar central, ¿sí? En las imágenes de Nezahualcóyotl que vemos en los carteles, en los banners de la feria, están acompañadas en algunas ocasiones por unos versos que no sabemos si son de Nezahualcóyotl. Hace poco surgió la objeción de que había un error en los billetes de 100, ¿sí? No lo sé, pero la poesía de Nezahualcóyotl que conocimos hasta el siglo XX, Jacinto, es algo extraordinario. ¿En qué descuido hemos tenido a las culturas anteriores a la llegada de los españoles? Imperdonable. Y el rescate y el estudio se lo debemos no a los políticos, sino a sabios como Miguel León Portilla, Alfredo López Austin, Eduardo Matos Moctezuma, Leonardo López Luján y muchos trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a muchos historiadores e investigadores de nuestras universidades, no a los políticos, insisto. Entonces, hay que seguir trabajando, ¿sí? Busque usted las compilaciones de León Portilla, porque son un punto de partida extraordinario para conocer esa parte de nuestra tradición. La otra parte, probablemente la más numerosa, está escrita en español, ¿sí? Pero Miguel León Portilla tradujo magistralmente esos viejos poemas de los antiguos mexicanos. El propio Gamoneda hizo lo mismo con temas de Nezahualcóyotl, Exactamente, ¿no? Exactamente. Muy bien. Hay otra pregunta allá y después venimos aquí con Paquito. Okay. Yo soy Osvaldo y mi pregunta va relacionada sobre la interpretación y el análisis. Yo quisiera saber hasta cierto punto, coloquialmente le decimos echarle crema a los tacos, sino a qué se encuentra en el poema, porque también sucede en el arte, hasta qué punto sí se encuentra lo que vemos en estas expresiones y hasta cierto punto qué es lo que nosotros mismos vamos agregándole como personas. Cuando yo me enfrento entre una obra de arte o ante un poema, mi contexto histórico, mi educación, el momento, si tengo sueños, si estoy contento, si estoy triste, se ven reflejados en eso que leo y en eso que veo. Entonces, yo quisiera saber, a partir de que usted da clases de poema y analice estos poemas, hasta qué punto le ponemos crema a nuestros tacos y hasta qué punto sí se encuentra lo que vemos o lo que queremos ver dentro de este poema. Muchas gracias, Osvaldo. La idea de lucirse uno cuando explica algo es una idea fatal, ¿sí? Eso no nos lleva muy lejos, es una ambición de muy cortos alcances. ¿Cómo me voy a lucir yo hablando de Cervantes? El que se tiene que lucir es Cervantes. Si yo hablo de Quevedo, un gran poeta como Quevedo, el que se tiene que lucir es Quevedo, es Góngora, es Lope de Vega, es Dante. Entonces,
el explicador, que como dices tú coloquialmente, le echa mucha crema a sus tacos, está diciendo mentiras y está traicionando el objeto de estudio. Te puedo asegurar, y nos podemos sentar las horas que haga falta, te puedo asegurar, digo, que todo lo que dije sobre las coplas a la muerte de su padre está en el poema. No es algo que yo le agregué desde afuera como un explicador que inventó una teoría acerca de las coplas. No, está en el poema. Eso es lo interesante. Y cuando lo vemos, cuando se nos abren los ojos un poquito para ver cuántas cosas hay en un poema medieval como este, un poema tan rico, tan digamos, multidimensional, porque va para muchos lados, pues uno se asombra y dice, no, pues yo voy a seguir explicando a Manrique, ¿no? A veces la explicación tiene otro problema, Osvaldo, y es como los chistes, decimos, oye Félix, no me cuentes un chiste y me lo explicas, no me lo expliques porque es porque le quitas la gracia, pero no es así con la poesía que a veces no entendemos, y es uno de los mitos que hay que ir desterrando de la poesía sí se puede entender, cuando la poesía se explica, la gracia de los poemas aumenta. Gracias a la explicación, con tal de que la explicación se dé documentadamente y de buena fe, con ganas de que la gente entienda por dónde va la cosa con los poemas, con los poetas, con las ideas que están en los versos. Gracias. Espero haberte contestado. Paco, adelante, por favor. David. ¿Cómo estás, Manu? Qué gustote. Lo mismo digo. Bueno, Maestro Estrada. Aquí mi querido Félix ya me ha dictado que hay que recordar a Ángel María Garibay, sí, toluqueño, un genio gigantesco que tiene que ver como maestro de Miguel León Portilla. Claro. Pero aquí mi pregunta, David, es ¿cuál es el papel de la filosofía en el mundo de la poesía? Que es la gran bronca, yo diría, del conocimiento que está por encima del mundo de la ciencia para saber realmente qué hace el hombre en este mundo. Bueno, qué pregunta más tremenda, maestro Estrada, por Dios santo. Pero estamos aquí, dice Juan Carlos, estamos aquí tranquilos y nos cae encima una pregunta así. Pero bueno, voy a abordarlo por este lado, ¿sí? Yo oí durante mucho tiempo decir que la poesía no debe ocuparse de otras cosas que no tengan que ver con la poesía misma, que no debe ocuparse de la filosofía, de la metafísica. Por ejemplo, también se decía, la poesía no debe recoger ninguna discusión de orden moral. Pues está mal ese planteamiento, porque divide el mundo de los temas poéticos entre los que lo son temas poéticos, y los que no lo son. Y yo estoy convencido de que cualquier tema es susceptible de un tratamiento poético. Cualquier tema, hasta los más, a ver, lo voy a decir sin decir la palabra, que por cierto Sor Juana utilizaba con mucha soltura, hasta los temas más malolientes pueden ser objeto de la poesía. Y en ese sentido, desde lo maloliente hasta las sublimes reflexiones sistemáticas de los filósofos, todo cabe en la poesía. Por ejemplo, Amado Nervo, que es un poeta muy cercano a nuestro corazón, muy admirado, y probablemente el poeta más popular de nuestro país, aunque a algunos políticos no les guste. Es un poeta muy, muy conocido, es el poeta probablemente más conocido y más querido, ¿sí? Junto a otros poetas populares, dicen que son poetas, yo los discutiría, pero quizás, como José Alfredo Jiménez decían. Bueno, entonces, yo creo que no, José Alfredo Jiménez es un buen letrista, pero no me voy a meter en esos problemas. El asunto es que Amado Nervo abordó temas filosóficos en sus poemas, pero los abordó de una manera peculiar y específica de la poesía. Los simplificó, los sintetizó y los presentó de manera sinóptica y no sistemática como en los tratados filosóficos en sus poemas, en sus versos. Entonces, hay un trato más o menos normal, o lo había hasta hace algún tiempo, creo que lo sigue habiendo, entre la filosofía y la poesía. Goethe es un poeta filosófico,
El gran poema del siglo XX mexicano, muy emparentado con el gran poema del siglo XVII, Primero Sueño, es Muerte sin fin, el poema del tabasqueño José Gorostiza, ¿sí? Se habla naturalmente de que es un poema filosófico, yo no lo sé, pero hay muchas ideas ahí acerca del universo, del mundo, de la experiencia vital. Entonces hay relaciones más o menos fluidas entre la filosofía y la poesía, creo yo, pero no me puedo meter más a fondo en este asunto porque soy un lector de a pie, no soy maestro como tú, maestro Estrada. Por Dios santo, gracias. De todas maneras creo que ya estamos terminando, ¿verdad? Sí, ya estamos. Ya, porque nos arriesgamos en que nos y más hagan que otras exactamente, preguntas. porque no queremos que nos caiga otra pregunta de ese tamaño, entonces ya mejor vamos cerrando. Pues un aplauso fuerte, por favor, para maestro David. Y pues agradecer principalmente también a las personas que están aquí viviendo la FILEM presencialmente, acompañándonos en este maravilloso recinto del Centro de Convenciones Edomex. Gracias por acompañarnos en esta espléndida charla que hemos disfrutado, yo creo que todas y todos, de la mano del maestro David Huerta. Gracias, maestro. También agradecerle a todas las personas que nos han acompañado a través de las redes sociales por sus comentarios, sus preguntas. Hay bastantes. Muchas felicitaciones sobre todo que le hacen llegar, maestro, y les agradecemos mucho que nos estén también acompañando en esta transmisión. Así que, pues sin más, me gustaría, no sé si Mauricio quieras comentar algo más antes de despedirnos, pero bueno, sin más agradecerle también al maestro David. Está aprendido ya. Sí, bueno, nomás recordarles que este es el inicio del encuentro de poesía, que como dijimos al principio, estamos dedicando a este colega que falleció el día de ayer, y me queda una reflexión para redondear esto que estaba diciendo David de la prosa y la poesía, o de la prosa y los versos. Cuando coincidimos David y yo hace un par de años, 2 o 3 años, en un encuentro en Yucatán, en Mérida y Uxmal. ¿Uxmal fuimos? Sí, Uxmal, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que a mí se me ocurrió, yo llevaba un planteamiento de la traducción de poesía y de las complicaciones. No tampoco me voy a meter en esas honduras ahorita, ya estamos terminando la charla, pero en ese momento yo había entrado, fue 2018, ya recordé, en ese momento yo había entrado en contacto por primera vez en mi vida realmente con la Divina Comedia, o con la comedia como se llamaba normalmente, pero yo la estaba leyendo en una versión en prosa, o prosificada, no sé si está bien dicho, prosificada. Y entonces yo dije, bueno, yo fresco como suelo ser de repente, digo, no, pues es que para mí, yo estoy leyendo la Divina Comedia como una gran novela y es una novela épica, y obviamente el que a la hora de las preguntas y respuestas saltó David del público y dijo, a ver, espérame, es un poema. O sea, a ver, no te olvides de que hay una métrica y de que está escrito como o sea, es un poema. Y entonces, bueno, me quedé con esa idea, terminé de leer, no le hice caso a David en ese momento, terminé de leer la Divina Comedia prosificada y después, es decir, el año pasado, en plena pandemia, la leí, ahora sí en verso, con la traducción que ya acabas de citar de José María Micó, una traducción absolutamente extraordinaria, publicada por Acantilado, ya hago el comercial completo para quien no conozca este acontecimiento de la humanidad. No solo es un gran libro, es un acontecimiento humano, y ahí fue cuando dije, David Huerta, para variar, tenía toda la razón. Pues nada más. Muchas gracias, eso era todo. Eso era... No, al contrario, maestro, nada más una duda. ¿Sí es cierto que Octavio Paz dijo a David Huerta que nunca se curará de la poesía, la gran enfermedad y la gran salud? Es cierto. Entonces también por eso estaba en desacuerdo conmigo. El maestro Huerta está enfermo de poesía, no hay vuelta de hoja. Pues sin más ni más, muchas felicidades, maestro, gracias. Le queremos entregar este pequeño obsequio, un libro mira, nada más. sobre Teotihuacán. Ya el reconocimiento es del público y de todos los lectores que están acompañándonos en FILEM. Maestro, muchas gracias. Gracias. Felicidades. Pues nada más recordarle al público que está aquí, que nos sigue en redes, que mañana tendremos, bueno, aquí ya en un ratito más, a las 8 de la noche, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, aquí en este foro FILEM, imperdible.
estará dirigido por la maestra Gaby Díaz Alatriste, viene como directora huésped. Mañana tendremos un performance poético con José Eugenio Sánchez a las 13 horas en este foro. Y también tendremos los 2 homenajes bicentenarios a Charles Baudelaire a las 16 horas y a las 18 el aniversario, más bien el bicentenario de John Keats. Así que sigan la programación y aquí nos vemos en un ratito. Muy buena tarde a todas y a todos. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.